La relación entre los grupos de interés del sector privado y las autoridades que toman decisiones públicas es importantísima y a la vez muy sensible. La palabra lobby se ha popularizado en un sentido negativo, muy asociada a actos ilícitos y irregulares gestiones que buscan beneficiar a terceros del sector privado en detrimento del Estado. Pero, ¿qué es un lobby? ¿Cómo esta actividad se desarrolla en nuestro país? En el artículo que realiza Antonio Pineda sobre los lobbies y grupos de presión, podemos conocer diferentes conceptos y términos relacionados a las acciones del lobby, el lobbyman o lobista, y también sobre los grupos de presión y grupos de interés. Podemos deducir de todo ello que en escala decreciente, el grupo de interés sería una realidad social de intereses afines y perfiles parecidos, más o menos amplia, en el seno de la cual el grupo de presión, más minoritario, ejerce reivindicaciones. A su vez, el lobbying, aún más limitado, sería el pequeño núcleo activo que aplica la presión dentro del grupo de presión, estableciéndose así el lobbying o cabildeo como la operativa comunicativa y técnica ejercida por un grupo limitado dentro del grupo de presión. Para ampliar el concepto, podemos decir que el lobby es una acción intencionada cuyo objetivo es influir a favor de alguien. Ese alguien contrata a una persona para que haga de lobby, y este puede ser una persona natural o una persona jurídica. El lobista identifica los caminos y alternativas para ubicar en el área gubernamental a los responsables que pueden ayudarlos en la solución de un problema o dificultad, y tiene un plan de negociación, que es la etapa de interacción para alcanzar sus objetivos. Todo ello debe ser un proceso transparente, bien fundamentado, con argumentos que permitan que el funcionario público se ilustre y tome una buena decisión. Pineda también nos habla sobre sus raíces histórico-políticas y filosóficas, que demuestran la existencia de grupos de presión en todo orden político en pro de la defensa de sus intereses, desde las iglesias a las presiones militares de cada época, resultante como causa última de la actividad del lobby. En nuestro país, muchos políticos afirman que no es Ollantaytamala quien gobierna, gobiernan los grupos de poder, gobiernan los lobbies, gobierna el cogollo mediático que se ha articulado. El Perú cuenta con una ley de gestión de intereses desde el año 2003, la cual se formó sobre la base del modelo estadounidense y fue gestionada por la expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino. Actualmente están registrados ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos alrededor de 15 miembros lobistas. Esta actividad se ve desacreditada cuando hay reportajes o informes periodísticos sobre un tráfico de influencias o lobby informal. Y según la información de la prensa, hoy en día el 90% o más de las gestiones que se hacen para representar intereses son informales. Conversamos con dos profesionales, un periodista y un sociólogo, para ahondar más sobre el tema. ¿No? Lobby significa negocio para uno propio, con beneficio propio, y un ejemplo de esto es que el 90% de los lobbies que se hacen en el Perú son informales. Y eso que en el 2003 hay una ley para hacer negocios con el Estado, y el Estado mediante la SUNAR puede hacer registrar a los lobistas que se pueden, ¿cómo podemos decir? Pueden alinearse y pueden formar una empresa y registrarse en la SUNAR. Pueden hacer negocios, pero la mayoría de los negocios que se hacen en provincia, en los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos locales, son informales, y como sabemos, para la mayoría de la gente es para beneficio propio, para el beneficio de sus empresas, y se desperdicia mucho dinero y corre mucho dinero en cuenta, ¿no? Acá en el Perú, un país en vías de desarrollo, no tenemos bien claro el concepto de desarrollo. Es por ello de que siempre se busca el beneficio propio. Desde que fuimos colonizados por los españoles, existían las encomiendas, existían
donde se tenían a los indios, ¿no? Y todos los encomenderos era para su beneficio propio. Con el venir de la República vinieron los oligarcas, grandes empresarios que hicieron grandes fortunas, negociaban con el Estado siempre perdía. Tenemos el contrato Grace, tenemos el contrato con Meix para los ferrocarriles, después tenemos los contratos pesqueros, y siempre ha sido para beneficio propio, nunca ha sido para beneficio del Estado, nunca se ha visto un gran desarrollo, ¿no? Tenemos grandes familias que han dominado la escena económica en el Perú desde la guerra con Chile, ¿no? Uno de ellos es el grupo Prado, que hizo grandes fortunas a costa de la plata del Perú. Tenemos el grupo Brescia y ahora el grupo, los dueños del Banco de Crédito, el grupo Romero, que manejan grandes fortunas, grandes empresas en diversificado, y todos los negocios que tienen, cualquier cosa, presionan al Estado para su propio interés. El Estado no tiene otra manera más que ceder. También tenemos grupos de interés, pero de presión, de mineras, de compañías internacionales que ponen sus negocios en el Perú y son beneficiados por el mismo Estado, ¿no? Por ejemplo, el grupo Romero es uno de los grupos más fuertes que dominan todo lo que es el sector económico, con AFPs, bancos, créditos y todo, ¿no? También tiene negocios navieros, pesqueros. Otro grupo importante es el grupo del comercio, Romero Quesada, que domina todas las telecomunicaciones, los canales, tiene bastante influencia en el Estado. Otro grupo es el grupo Brescia, dueño de Interbank, de Plaza Vea, ¿no? Que también tiene bastante lo que es el mercado. Y como decía, las mineras internacionales, ¿no? Que influyen, toman su decisión, Yanacocha, que influyen en el gobierno para la toma de decisiones, y como decíamos anteriormente, siempre la prioridad son los negocios de ellos y sus intereses. Es positiva en la medida en que se actúe con transparencia, pero eso no suele ser lo que ocurre en nuestro país necesariamente, ¿no? Es positiva en la medida en que tú puedas hacer explícito que hay intereses que se están jugando en alguna que se están jugando para conseguir que se apruebe una política o alguna norma, y porque la democracia supone que haya representación y un juego de intereses en las que distintos grupos están interviniendo para conseguir un equilibrio entre el bien común y, bueno, el interés particular. Es legítimo que haya intereses particulares, pero para que esto sea legítimo justamente en la arena pública se tiene que realizar con transparencia. Un grupo de presión, evidentemente, desde la CONFIEP, que representa a los empresarios y otras asociaciones de empresarios, pasando por los sindicatos, que evidentemente tienen menos fuerza, pero también las ONG, en distintos temas. Ellos intentan influir en el Estado peruano para la adopción de políticas públicas o la adopción de leyes a través de declaraciones a la prensa, a través de llamadas, de distintas formas, a través de, en fin, a través de comunicaciones con los decisores, con los legisladores. Está presente y tiene una importancia en la práctica, ¿no? La acción de los grupos de presión. Ahora, del lobby, en el sentido profesional exacto del término, esto es mucho menos, porque casi no existe muy poco en el país. En este sentido profesional y además reconocido públicamente, como es el modelo norteamericano, en el que tienes una agencia de lobistas que están reconocidas y inscritas en un registro y que ejercen su actividad de una forma pública, conocida, ¿no? Esto no, si bien existe una legislación al respecto en el país, pues el nivel de cumplimiento es aún muy bajo, ¿no? Porque la mayor parte de la actividad de lobbying, en el sentido de que haya
agentes que en nombre de otros estén ejerciendo presión se hace de una forma más bien informal, ¿no? Hay dos maneras de hacer la distinción. Por un lado, un grupo de presión es aquel colectivo que tiene reivindicaciones y demandas que hacer, ¿no? Pero esto pasa a ser lobby cuando ejerce efectivamente las presiones y las demandas a través de acciones dirigidas a conseguir mover la mano del legislador o del decisor, el político, en cierta dirección. Pero otra manera además de entender la diferencia es cuando comprendes el lobby como la agencia profesional, cuando tienes una empresa que se especializa justamente en ser de intermediario entre sus clientes, que son un grupo con intereses particulares y el Estado, ¿no? Es que se relaciona porque la historia de nuestro país es una historia digamos, llena de tarjetazos, de búsqueda de beneficios y en la historia reciente hay casos que han puesto en el tapete el asunto del lobby, aunque de pronto no se haya actuado de pronto en los términos quizás técnicos sobre el lobby, pero vamos, algunos ejemplos actuales son los que han tenido como protagonista a Cecilia Blume, que es una abogada y que es directora en una empresa pesquera y bueno, cuando el año pasado salió a la luz pública el caso llamado de los Cornejo Leaks, es decir, hubo un hacker que violó, abrió la cuenta de Gmail personal del ministro Cornejo y al divulgar esos correos, porque los divulgó, salieron algunos casos de presión, ¿no? Por ejemplo, hubo allí, es que lo que pasa es que copiaban al Cornejo en estos correos y en pronto aparecieron, ¿no? Entonces había unos correos en los que Cecilia Blume le escribía al entonces ministro de Agricultura pidiéndole que pues impulse rápido un tema que bueno, no me acuerdo con precisión en este momento cuál era la empresa involucrada y exactamente qué se pedía, pero lo que se quería era acelerar una cierta aprobación y entonces lo interesante era que el correo, había un correo de Cecilia Blume hacia él, pero había otro del ministro hacia subalternos en los que le decían, ya pues hasta cuándo es la otra vez que me escriben y como que toda la cadena ahí de mando involucrada y un poco que respondían a la presión que estaba poniendo ella, ¿no? Y otro correo que la tuvo ella como protagonista fue un correo dirigido al ministro de Economía y fue gracioso porque además se notaba una familiaridad entre ellos porque se conocían previamente, ¿no? Sorry, disculpa que te insista con esto, pero había un lenguaje así como súper familiar, ¿no? Y en estos correos hay una presión también. Ella estuvo presionando, por ejemplo, para que se extienda, si no recuerdo mal, la temporada de pesca, porque de lo contrario las empresas pesqueras no iban a cumplir su cuota. Y bien, ella es directora y de una empresa, en su defensa la abogada ha dicho que no ha pedido nada contra la ley, lo que piden es que se cumpla, qué sé yo, lo que plantea las normas, pero lo cierto es que no todos tienen acceso al ministro de Economía, ni todos les escriben para decirle en lugar de Miguel sorry, hay una, digamos, una desigualdad, una falta de equidad en el trato respecto de lo que un ciudadano promedio puede conseguir ante el Estado y esta persona que por su contacto y su familiaridad pues tiene una posibilidad de influencia mucho mayor. Estos temas, además de los conocidos previamente de los petroaudios, que ya supuso además toda una investigación por corrupción, lo que revelan es el ejercicio cotidiano pero en la sombra de la presión. El tema es que hay una ley que regula la actividad del lobbying y que exige que las empresas que hacen lobbying estén inscritas, si no recuerdo mal, en SUNARP, en los registros públicos, pero creo yo que hasta hace unos meses eran solo 15 las empresas que estaban registradas, las que realmente tenían actualizada su información acerca de quiénes eran los clientes a los que representaban y con qué intereses,
eran 3 nada más. Entonces todo lo demás sigue funcionando, pero digamos informalmente. A eso me refería con la necesidad de transparencia, porque lo que pretende una norma, un poco copiando el modelo norteamericano, es que un ciudadano interesado pueda saber a esta empresa a quién representa, ¿no? Hay un poco con la idea del juego limpio, ¿no?